Tú que estás en los cielos, santifica. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo y el pan. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios los bendiga hoy en esta mañana. Qué privilegio nuevamente estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra de este día, este devocional que Dios nos ha traído en esta mañana para edificar nuestros corazones, para edificar nuestras vidas. Vamos a colocar esta palabra en las manos de Dios para que Él sea hablándonos, para que Él sea trayendo esa palabra a nuestras vidas. Cierra allí tus ojos. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por este día más que tú nos regalas, Señor. Qué privilegio, Padre amado, es poder venir y compartir en esta mañana con tu palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando por medio de mi vida, que seas tú hablando por medio de mi boca, Señor, trayendo ese refrigerio a nuestras vidas, trayendo esa palabra que nos ayuda a levantarnos, que nos ayuda a esforzarnos, que nos ayuda a salir adelante. Yo te pido, Señor, que este devocional seas tú, Padre Santo, transformando nuestras vidas y nuestros corazones como esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra de esta mañana la he titulado Sálvanos, ¿no ves que perecemos? Miren, yo creo que a ustedes ya se les viene a la memoria, a su mente, de qué estamos hablando, de qué pasaje fueron estas palabras. Y sí, se encuentra en los evangelios, precisamente en el evangelio de Mateo 8, 23 y 27. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 8, 23 y 27. Dice la palabra de Dios: y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, hoy Dios nos trae por medio de esta palabra, por medio de este evangelio, una hermosa enseñanza. Primero que todo, esta historia se desarrolla en el mar de Galilea, y vamos un poquito más atrás, antes de que Jesucristo estuviera en la barca. ¿De dónde venía Jesucristo antes de subir a la barca? Leyendo hoy la palabra de Dios, podemos mirar que Jesucristo venía de hacer milagros, de predicar, de sacar demonios, venía de una rutina, digámoslo, venía de hacer una obra extenuante, porque ustedes saben, la palabra de Dios dice que Jesucristo caminaba largos días, hasta semanas, caminaba predicando el evangelio, sanando enfermos. Después de esto dice allí una palabra que Jesucristo quería pasar al otro lado. Y por lo tanto buscaron una barca y subieron en esa barca sus discípulos, los que con él estaban, y también con ellos subió Jesucristo. Pero lo que primero hizo Jesucristo fue buscar un lugar donde recostar su cabeza, y buscó el lugar donde era la popa, y allí se recostó y quedó dormido. Después de esto dice allí la palabra que cuando salieron en la barca se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. Esas tormentas donde los que estaban allí en la barca empezaron a desesperarse, a gritar, porque miraban cómo el agua era tan fuerte que aún se entraba dentro de la barca. Pero ¿cuál fue la palabra? ¿Cuál fue lo que ellos hicieron, estas personas? Decirle al Señor en forma de exclamación, dice la palabra, en forma como de grito, como de reclamo: Señor, ¿acaso no ves que perecemos? Señor, ¿acaso no ves lo que está pasando y tú allí estás durmiendo? Miren, esto es lo que le dicen los discípulos. O sea, le estaban reclamando a Jesucristo por qué él estaba durmiendo, por qué él estaba así tan tranquilo, sabiendo lo que estaba pasando, que es que acaso ni el agua que estaba dentro del barco lo despertaba a él.
pero allí podemos encontrar varias cosas. Primero, cuando Jesucristo estaba haciendo milagros antes de subir a la barca y llegaba a esos largos caminos y hacía prodigios y señales, las personas que estaban en la barca también vieron esas señales, también vieron esos prodigios, también vieron quién era Jesús. Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue aún más hermosa, usando también la misma exclamación, usando también los mismos, como en forma de reclamo, también les dice esto, en Mateo 8:23, en la versión, una versión de lenguaje actual, dice la palabra de Dios, Mateo 8:26, Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Y en forma de exclamación, que poco confían ustedes en Dios. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Miren cómo le responde Jesucristo. Así como ellos reclamándole, ¿no ves que perecemos? Jesucristo también se levanta y le dice, ¿acaso ustedes no confían en Dios? ¿Acaso no saben quién es Dios? ¿Acaso no miraron lo que yo hice allá antes de subir a la barca, los prodigios, las señales? ¿Acaso no saben quién soy yo? También le reclama Jesucristo. ¿Por qué son hombres de poca fe? ¿Quiénes se encontraban allí en el barco? Allí en el barco se encontraban personas que conocían del mar, que conocían de la pesca. Ustedes saben que la mayoría de los discípulos de Jesucristo eran pescadores y por ende su oficio les hacía entender y conocer los peligros que habían en el mar. Por lo tanto, ellos ya estaban entrenados o habían mirado lo que se podía presentar en el mar, esas tormentas y esas olas. Del otro lado también se encontraba Jesucristo, que aún ni la tormenta ni la tempestad lo despertó, sino que siguió él descansando. Hoy les hago esa pregunta: ¿quiénes somos nosotros dentro de esa barca? ¿Eres de los que se maravillan leyendo la Biblia y te asombras de los milagros tan poderosos que hizo Jesús, pero cuando llega la tempestad te desesperas y empiezas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué a mí? O dices, Señor, ¿no ves en la situación que estoy y tú no haces nada? Tal vez nosotros somos como aquellos discípulos que estaban dentro de la barca, que sí, conocemos a Jesucristo, buscamos a Jesucristo, leemos la palabra de Jesucristo, pero apenas llega el momento de la prueba, apenas llega una tribulación dura y fuerte, le decimos, Señor, ¿acaso no ves qué es lo que me está pasando? ¿Acaso no estás viendo lo que yo estoy sufriendo? Y hacemos ese reclamo a Jesucristo, también en forma de exclamación, ¿no ves lo que me está pasando y tú no haces nada? Tal vez somos de esas personas, o tal vez somos de las personas que, como Jesucristo, que sabiendo, que conociendo los peligros que nos afrontamos, que tenemos, aún ni eso nos va a quitar el descanso, aún ni eso nos va a quitar la paz. Y podemos decir el Salmo 4.8, recitar el Salmo 4.8, que dice así, la Nueva Traducción Viviente: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás salvo. ¿Quién eres tú? De los que saben y conocen de Jesucristo, pero al momento de la prueba sales corriendo, te asustas, o eres de los que aún en el momento de las pruebas sabes que tu vida, aún las tribulaciones, las pruebas están en las manos de Jesús y podrás decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, vas a salvar mi vida, tú, Señor, estás a cargo de mi vida. Hay una ilustración que quiero contarles. Dice esta ilustración que había un niño en el aeropuerto solo. Y este niño que estaba solo en el aeropuerto pretendía subir a un avión. De repente un hombre se quedó mirándolo y se asombraba porque ese niño estaba solo allí en la sala de espera. Y le empezó a hacer el seguimiento a este niño. De repente vio que el niño se levantó con su maletica, fue a la sala de abordaje, pasó su tiquete y entró tranquilo. Entraba normal y siguió. Y de repente miró que el niño subió al avión y se sentó en los asientos del avión y empezó a dibujar en su cuaderno. Entonces se asombraba de ver a este hombre, de ver a ese niño solo allí, pero no lo miraba nervioso, no lo miraba asustado, no lo miraba con temor. De repente, cuando el avión despega, empieza a haber una tribulación y empieza el avión a moverse de un lado a otro y toda la gente empieza a gritar y toda la gente empieza a desesperarse. ¿Qué está pasando? Pero mira a este hombre que el niño seguía dibujando en su cuaderno y no sentía ese miedo y ese temor. Cuando toda esta tribulación del avión pasó, calmó, se acercó a la azafata este hombre y le dijo, señorita, ¿por qué ese niño está viajando solo? Y aún ese niño, aún de lo que pasó, esa tribulación, no gritó, no se desesperó, no se asustó, y aún él estando solo. Y la azafata del avión le respondió, el niño sabe que el que está manejando este avión es su papá. Y por lo tanto, él confía de que su papá no va a permitir que a él nada le pase.
Miren esta ilustración, casi se asemeja un poco a la ilustración de la barca, ¿verdad? Este niño no sentía miedo porque sabía que el piloto del avión era su papá. Y como su papá lo amaba tanto a su hijo, no iba a permitir que su hijo muriera o que su hijo le pasara algo en el avión. Y sabía que su papá iba a hacer todo lo posible para que salir de en medio de esa tribulación. Entonces, por medio de estas dos historias podemos ver y conocernos y examinarnos nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Somos de los que tambaleamos a la prueba o somos de los que la prueba nos ayuda para bien? Como conclusión, hoy te quiero decir, no importa cuán difícil sea la situación que vives o qué tan grande sea la tormenta que estés pasando, mientras tu confianza está en Jesús, Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar. Y vamos a 1 Corintios 10:13 para sellar esta palabra. 1 Corintios 10:13 dice la palabra de Dios: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esta es la conclusión. Junto a la prueba, junto a la dificultad, viene la solución. Esperemos en Dios, confiemos en Dios y podamos descansar en Dios. No nos desesperemos porque sabemos quién es Dios. Que no sea Jesucristo y nos diga: ¿acaso no saben quién es Dios? ¿Acaso no saben que el mismo que hizo los milagros en la Biblia aún los está haciendo en este tiempo? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él es nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar esta palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos has traído. Yo te pido, Padre amado, que nos ayudes a meditar en esta palabra, Señor, a meditar en este devocional y poder colocar nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo. Y poder decir: Señor, yo quiero ser como los que aún en medio de la prueba puedan descansar, como tú nos enseñaste, que aún en medio de la tormenta tú no te despertaste, que aún en medio, aunque el agua ya estaba dentro del barco, Señor, tú no te despertaste. ¿Por qué? Porque sabías que Dios estaba contigo y que nada te iba a suceder. Asimismo, ayúdanos a tener esa confianza, Señor, que aún las tribulaciones que vengan, que ya nos tengan hasta el cuello, Señor, que ya no podamos más, saber de que Dios nos va a dar la salida. Así como viene la prueba, Dios nos va a dar la salvación. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y recuerden, sigan adelante.